Hola. Miren cómo queda una vez que ya está todo seco, la acuarela y los detalles que hemos dado con el rotulador. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con el fondo. Vamos a hacer un fondo sencillito aquí, que va a ser poner una, como si fuera una especie de repisa de madera aquí, con lápices de color, y luego el fondo aquí con un poco de tizas pastel. Estanterías, he probado estos tonos de marrón y gris para hacerla y vamos a proceder. Vamos a hacer como primero una especie de línea, que sería como por donde iría la estantería. No tiene que ser perfecta, solo marcar un poco así la línea, ¿no? Y aquí arriba, tanto arriba como abajo. Entonces luego para hacer el efecto como de madera vamos a aprovechar esas líneas que tiene allí, que son la sombra, y vamos a hacer como líneas. Luego lo vamos a acuarelar, estos son lápices acuarelables, para que se fundan un poco esos tonos allí. Luego vamos con este, que es como un marrón más oscuro. Y por ahora parecen todas puras rayas feas, pero después que lo acuarelemos se va a ver bastante bien. Vamos con el gris más claro y hacer lo mismo, como si fueran franjas. Bueno, y fíjense cómo lo he acuarelado. Lo he hecho con movimientos así. La idea es que se marquen como esas especies de rayitas en la madera. Ya luego lo vamos a oscurecer un poco, pero está como primer color. Es este el movimiento que hay que hacer para conseguir esas vetas de madera. Bueno, y ahora con estos tres tonos de marrón vamos a oscurecer un poquito para definir un poco mejor esas franjas que ya hemos coloreado, pero solo un toque. Fíjense que apenas lo paso el color. Ahora vamos con los tonos más oscuros. Fíjense, lo primero que voy a hacer es pasar la línea por encima, esa línea que delimita el estante, como hicimos antes con el gris, pero ahora lo vamos a hacer con el más oscuro de los tonos. Y aquí sí vamos a empezar a sombrear. Fíjate que aplico el color sobre todo entre las botellas, ¿no? En lo que sería la sombra que proyecta la botella sobre la estantería. Entonces por eso vamos oscureciendo poco a poco en el borde aquí, el borde de la repisa, también por debajo de cada una de las botellitas. Vamos haciendo esa sombra allí. Poco a poco. Fíjate que lo estoy haciendo, de hecho lo estoy haciendo con lápices Prismacolor y no con los acuarelables, porque con los lápices a Prismacolor es mucho mejor conseguir esas sombras, esas veladuras.
Bueno, y ya lo único que nos queda es el fondo. Y para ello vamos a utilizar unas tizas pastel. ¿Qué tiene de particular las tizas pastel? Que los fondos quedan como muy claros. ¿No? Es difícil conseguir un tono muy intenso con una tiza pastel. Bueno, ni siquiera dando capa como en la acuarela puedes conseguir un tono muy intenso. Los colores son más bien como deslucidos. Entonces se me ha ocurrido mezclar un poco de tizas pastel por una parte y luego aplicar unos toquecitos con unas tintas Distress que tengo por allí. Y voy a utilizar un sellito de silicona que tengo aquí para hacer como este efecto que ven aquí, como si fuera un poco de textura en la pared. Y luego las sombras con lápices de colores las vamos a rematar. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es aplicar las tizas pastel y lo vamos a hacer con el cúter. Por allí yo tengo en el canal un tutorial sobre cómo trabajar con estas tizas pastel. Si quieres lo puedes buscar y ver. Pero básicamente consiste en aplicar la tiza en una buena cantidad. Por ejemplo, aquí estoy aplicando la negra hacia los bordes para conseguir un tono más oscuro arriba. Y luego se van aplicando, bueno, yo voy a utilizar estos tres tonos, pero, o sea, estos tonos que son como varios grises, para conseguir un efecto como de pared, porque las paredes no son lisas, y menos en esta que es como de una bruja. Entonces quiero que sea un efecto bastante grumosa la pared. Entonces por eso voy a aplicar varios colores. Primero los aplico y luego con la servilleta lo extiendo. Con la servilleta, yo utilizo servilleta de cocina porque con algodón lo puedes extender, pero deja demasiado polvillo. Entonces yo descubrí un secreto una vez, bueno, fue más por accidente, porque no tenía algodón y dije, ay, voy a probar con toallín de cocina. Entonces le di así y la verdad es que el polvillo queda atrapado en la servilleta y extiende muy bien el color. Entonces esa es la idea con el tono. ¿Ven lo que les decía? Que nunca queda un color muy intenso. Entonces vamos a trabajar con la servilleta de cocina y esto por toda la hoja. Hay gente que prefiere aplicar uno por uno, matizar y luego aplicar el siguiente, pero yo prefiero aplicarlo todo de una vez. Ahora ya con mi servilleta de cocina voy a extender todo esto, dando golpecitos en círculo, ¿no? Otra de las ventajas que yo le veo al toallín de cocina es que puedes aprovechar un montón y que el algodón es como muy grande, entonces es difícil conseguir una punta muy definida para lo que serían los contornos. Entonces aquí puedes inclusive meter un difumino y llegar hasta lo más cerca del dibujo que quieres. Por ejemplo aquí en esta zona, ¿lo ven? Lo puedes hacer con el difumino solo también, pero bueno, también te está limpiando el difumino. Pero una forma de hacerlo también es así. Coges un poquito y claro, prácticamente haces un lápiz que te sirve para limpiar, para extender la tiza pastel. Yo creo que uno de los errores más comunes que veo cuando la gente utiliza pastel es que no lo extiende de forma pareja, sino que, como por ejemplo aquí, que está completamente cubierta la zona con la tiza, sino que deja lamparones como por ejemplo aquí. Fíjense que aquí me quedan como zonas blancas. Esas zonas blancas hacen que se vea como que le falta color al trabajo. Entonces hay que llegar hasta el borde siempre
hasta el borde del dibujo. Porque si no... Bueno, fíjense la cantidad de polvillo que apenas ha quedado por aquí. Todo está en la servilleta y en mis manos apenas se me han manchado. Luego voy a dar una siguiente mano. Voy a aplicar un poco más, porque ahora voy a difuminar un poquito con un poco más de marrón por estos lados. En este caso ya no voy a extender en toda la hoja, sino que voy a ocupar solo esas esquinitas. O sea, voy a aplicarlo solo allí. ¿Ven cómo se ve el contraste? Ya no se ve parejo el color, sino se ven esas pequeñas tonalidades. Vamos a aplicar ahora un poco de verde. Entonces lo siguiente que voy a hacer va a ser trabajar con las tintas Distress para hacer un efecto como este. Aquí tengo un huequito en blanco aquí. Es como de la pared desgastada. Entonces le voy a aplicar un par de tonos allí y alguna gotita con el rojo. Es esto lo que voy a tratar de conseguir aquí. Fíjense que queda bien bonito. Lo único es que hay que tener bastante cuidado de no ensuciar el trabajo. Fíjense que aquí me he pasado, pero bueno, como es con agua, es una tinta al agua, lo puedo quitar rápidamente del dibujo. O en este caso, inclusive aquí que era muy blanco, bueno, luego le pongo un poquito más de blanco para no mancharlo más. Pero entonces ese efecto es el que voy a hacer por varias zonas de la pared. Es preferible ir aplicando poquito a poco, pero y no mancharlo todo de una vez, porque si no luego termina un poco recargado. Entonces fíjense, aquí me faltaba un poco, entonces vengo y hago un poquito más. Estas tintas Distress dan para mucho. Para hacer fondos están espectaculares. La gotita roja me quedó allí como una especie de mancha de sangre. Esa era la idea. Voy a retirar un poquito. Aquí por ejemplo se me manchó un poco con el... Voy a coger una puntita con agua y voy a retirar para que no se me manche todo el rosa que ya había conseguido ahí. Bueno, y antes de continuar con el fondo vamos a pasar un poquito un borradorcito suavemente para que no se levante los colores que ya hemos aplicado. Bueno, y ya lo último que nos queda es poner sombras detrás de para terminar el fondo, ¿no? Poner sombras detrás de todos los frasquitos, ¿no? Esto tiene que ser con un movimiento muy suave, así, apenas, porque sí, y con el lápiz acostado.
y un poquito desgastado inclusive, para que salga suavemente. Porque si no, en lugar de una sombra queda como una raya. Fíjense cómo cuando desgastas el lápiz, la apariencia que sale es suave, ¿no? Como si fuera realmente una sombra. Si vemos que el trazo ya es muy grueso, volvemos a rayar un poco con el lápiz y volvemos a obtener la consistencia suave. Bueno, lo último que voy a hacer aquí en la pared es algunas como roturas, como si se estuviera agrietando la pared. Algunas así como para arriba y otras hacia abajo. No muchas, que tampoco la idea es recargarlo. Así ya está muy bien. Y ya lo último que nos queda es lo último de siempre: los rotuladores de gel. Bueno, y lo último que vamos a agregar aquí, aparte de las luces con el rótulo de gel, son otros detalles tenebrosos. Por ejemplo, vamos a agregar algunas gotas como de la poción que estuviera chorreando. También vamos a agregar telarañas. Fíjate que agrego unas cuantas telarañas en lo que serían las esquinas de las paredes. Y allí también, por debajo de la repisa. Eso sí, como siempre, no exagerar, unas cuantas, porque si ponemos mucho entonces es más telaraña que de poción. Esa tampoco es la idea. Unas más por esta esquina, allí entre la poción y la otra botella. Miren qué chulo va quedando. Y ahora aquí, con un poquito de acuarela negra, roja, perdón, voy haciendo como unas gotas de sangre, como salpicándole unas gotitas de sangre.
Esta parte, bueno, si quieres la haces, si no, también se ve bien sin las gotas de sangre. Ten cuidado de no ensuciar el coloreo. Aquí también en el frasco de los ojos voy a agregar unas gotitas de sangre más. Bueno, y hemos retocado un poquito allí algunos colores neón, para que después de todo el matizado y todo lo que hemos borroneado se resalten otra vez. Que sí es verdad que siempre que trabajas con lápices, con pasteles, se te puede borronear un poco el trabajo. Entonces estoy retocando un poquito los colores neón para que queden súper brillantes en algunas partes. Bueno, y miren cómo ha quedado. Me ha encantado, aquí está súper chulo. Miren qué efectos más bonitos se ha conseguido con todos los colores que hemos aplicado. ¿Qué hicimos en esta lámina? Bueno, un montón de cosas, pero básicamente lo que queríamos era, primero, buscar un efecto realista, y fue lo que hicimos cuando coloreamos todos los muñequitos de adentro, las hojas, las botellitas, la rana que está aquí dentro, todo eso, los ojos, las culebras estas. Le dimos un efecto realista utilizando colores de una tonalidad muy opaca, no utilizar colores muy brillantes porque queremos un efecto un poco macabro. Entonces utilizamos unos colores oscuros. Luego aplicamos colores neón con acuarelas y rellenamos todo lo que sería como si fuera la especie de las pociones, las partes por aquí adentro, esto que está así como burbujeando. Bueno, en cada uno de los frascos aplicamos una mezcla de colores neón con la acuarela. Cuando terminamos aplicamos algunos toques con los lápices de color neón. Después, ¿qué hicimos? Con los mismos lápices de colores sombreamos todas las botellas y le dimos lo que vimos en la lección anterior, cómo hacer lo que yo llamo veladura. No sé si se llama así, pero bueno, la idea es con el mismo color pasar lo suficientemente fuerte para que se vaya oscureciendo la tonalidad que has aplicado. Entonces esto era muy clarito y fíjense cómo quedó la botella oscura completamente, igual aquí. Después lo que hicimos fue pintar toda la parte o sea, pusimos como una especie de repisa de madera aquí, y con los lápices de colores acuarelamos eso, y bueno, y le dimos bastante sombreado por alrededor de las botellas. Después, con nuestros pasteles, con tiza pastel, aplicamos en todo lo que sería la pared. Pero como los pasteles son unos colores un poco deslucidos, o sea, su apariencia no es muy intensa los colores, entonces le aplicamos con tintas Distress y este sellito de silicona que tengo por ahí, estas especies de textura que ven aquí. Entonces aplicamos así y fuimos poniendo pequeñas texturas. Por último, lo que hicimos fue dar detalles con los rotuladores blancos. Fíjense, aquí agregamos telarañas, agregamos puntitos, bueno, y así. Bueno, al final puse unas arañitas allí que puse con un rotulador. Y bueno, y unas gotitas de sangre. Con la misma acuarela agregamos así como si fueran gotas de sangre que cayeron allí. Y bueno, esto es todo. Espero que te haya gustado y que lo disfrutes, que lo pongas en práctica.